Hemos estado viendo desde ayer la toma de posesión del presidente que el pueblo estadounidense eligió, y vemos cómo van cumpliéndose las escrituras, las que son para ser cumplidas en este tiempo final, y todo lo que ocurrió en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Elías, que son los profetas en donde Dios estuvo llevando a cabo grandes cosas por medio de sus ministerios, los cuales, al ser repetidos en este tiempo final, estamos viendo y seguiremos viendo la materialización de lo que ellos llevaron a cabo en su tiempo, y como vemos que el ministerio de Elías es repetido nuevamente en su quinta manifestación, y el de Moisés, si contamos con el de Jesús, que Dios manifestó en Jesús ese ministerio, pues sería la tercera. Si no, pues la segunda, un ministerio dispensacional. Cuando el pueblo hebreo se apartaba de los mandamientos de Dios, Dios traía juicio, y eso fue lo que le dijo Elías a Acab. Él le habló allí, ayer estuvimos viendo en lo que estábamos hablando en Primera de Reyes, fue Primera de Reyes 17, en donde él, o 18, vamos a ver, Primera de Reyes 18, verso 7 dice: y yendo a Abdías por el camino, se encontró con Elías. Él le había dicho, vamos a ver desde el verso 1, dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. En el verso 16 ya le había dicho, vamos a ver, que no iba a haber, vamos a ver si es el 16. El 17 fue que le dijo, verso 1, entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y en el capítulo 18, ahí es que estamos leyendo, verso 7 dice: y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: no eres tú mi señor Elías. Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Ahí vuelve a repetir Elías el yo soy, y lo llamó Señor. Entonces le dijo: no eres tú mi señor Elías. Y él respondió: yo soy. Di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. ¿Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa? Y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte, me matará.
Tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahora vean en un escrito que él nos dejó, en donde él escribía encima de un tema de un extracto. Vamos a ver dónde es que es escrito, en donde él escribía allí. En el tema era sube porque una grande lluvia suena, y ahí escribe, a Acab le dijo, y ahí el tema sube porque una grande lluvia suena, pero él escribió, y a Acab le dijo, dos puntos, y hoy Acab tiene que subir a la casa de gobierno. O sea, es ese espíritu de Acab nuevamente regresando, vamos a decir, a Casa Blanca. O sea que lo que se está moviendo en ese reino de los gentiles, paralelo al tiempo de Elías. Vean que es un hombre que tiene buenas intenciones, pero ahí en el libro de los sellos él habló que Acab era descendiente judío, pero vean, se casó con Jezabel, y ahí vino el mal sobre ese reino. Ahora vean, él aquí, cuando él le dice el porqué de todo esto, de todo el mal que le estaba ocurriendo allí en ese tiempo, él dice, yo no he turbado a Israel, le dice Elías, sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová. Era un creyente, pero se había apartado y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Ahora vean ahí ya, luego de eso, que ya identificó a ese ministerio Elías, o sea, el ministerio de Elías identificó lo que ese rey estaba haciendo, o sea, para el conocimiento de los escogidos. Con esto se está dando a conocer que es el espíritu de Acab. Se está dando a conocer lo que estaba haciendo y lo que estaría llevando a cabo en este tiempo final, ese espíritu, nuevamente, porque luego de eso, este reto fue identificado, ese espíritu allí, y lo que estaba haciendo lo señaló diciendo, tú te has apartado de los mandamientos. Cuando un rey, gobernante, un presidente de una nación, un individuo se aparta de los mandamientos de Dios, viene el juicio. Ahora recuerden que sobre Norteamérica, el reverendo William Branham profetizó que cuando vio esa visión séptima, vio cráteres y humo sobre Norteamérica, y eso es lo que le va a venir a los Estados Unidos de América, los ruina. Y miren, ayer él dice que estábamos entrando en una edad de oro, cuando la edad de oro es
la iglesia en donde está ahora, que es la edad de oro, la edad de la piedra angular. Vean, viene subiendo. El reino del Mesías viene desde abajo hacia arriba, y en esta etapa estamos en la edad de oro, la cabeza de oro, el reino de oro, donde se estará estableciendo el reino del Mesías por el milenio y la eternidad, un reino de paz, de felicidad y de amor. Ahora miren, eso también es el discurso que tiene el enemigo, y esa es la imagen de la bestia, en donde dice que estamos en una edad de oro, comenzando una edad de oro, y por consiguiente está ya en los primeros pasos de la imitación. Recuerden que hay una escritura que dijo: cuando digan paz y seguridad, destrucción de repentina vendrá. Y la etapa en donde el reino de los gentiles está es la etapa de los pies de hierro y barro cocido. Y ellos dicen que están en la etapa de oro, y están en la etapa más baja, que no vale nada, que vale un hierro con oro, con barro, nada. Ahora todo eso va en aumento en ese cumplimiento final de esa etapa, porque vean ustedes, en el tiempo de Jesús fue la etapa de las piernas de hierro y pies de hierro. Ese es el imperio romano. Pero vean cómo ahora es colocado barro. Es una etapa de barro, eso es tierra, eso no vale nada. Y esa piedra no cortada de manos, vean, que es la piedra que vio en ese sueño en el libro del profeta Daniel. Luego Daniel interpretó, y esa es la piedra, es la venida del Señor, la piedra no cortada de manos, que vino de ese gran monte que es la iglesia. O sea, nace en la iglesia el cumplimiento de esa piedra, y hiere a esa imagen en las piernas de hierro y barro cocido, y pies de hierro y barro cocido, que es la etapa de este tiempo final. Los pies de hierro y barro cocido, la hiere esa imagen, y es desmenuzado los pies de hierro y barro cocido, las piernas, el vientre, los pechos y la cabeza, todo queda desmenuzado de esa imagen. ¿Y qué es lo que la desmenuza? Esa piedra desmenuza, o sea, es quitado el reino de los gentiles y es establecido el reino del Mesías. Todo eso es para llevar a cabo el Señor en su programa en este tiempo final. Y tiene que estar en la tierra para ese cambio de reino el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés. Esos son los ministerios de los dos olivos prometidos, que él dijo que estaría manifestando en medio de su iglesia para llevar a cabo ese cambio. Ahora miren, en el tiempo de nuestro hermano William, él fue a una toma de posesión también de un presidente en el 2009, y fue un presidente demócrata, fue Obama. Ahí el doctor William Soto fue y estuvo allí en esa toma de posesión. Vean, todo en los profetas se va reflejando, tipificando lo que en el fin del tiempo estaría llevando a cabo Dios por medio de ese último instrumento. O sea, ellos fueron reflejos, tipos y figuras hasta que llegue lo real. ¿Por qué? Porque cuando no cumple el Señor algo en un profeta, que Dios está operando un ministerio de profeta, un espíritu de profeta, pues como leímos hace poco, viene a ser ese profeta un reflejo, un tipo de lo que haría el próximo. Y lo que Dios hace es que engrandece esa profecía cuando ese profeta se da cuenta que no es él y que no lleva a cabo esa obra. Entonces ya va llegando el final de su ministerio, y entonces habla más palabra profética, o sea, aumenta la profecía para que el pueblo de Dios sea percibido para lo que Dios estará haciendo más adelante en ese otro profeta. Ahora, vean ustedes que el profeta que es prometido para este tiempo final, para cumplir todo lo que fue prometido para llevar a cabo Dios en ese cambio de reino, tiene que estar vivo. No puede ser un profeta que haya partido y se haya ido.
porque Dios no obra sino por medio de sus profetas. Y si no lo cumplió en ese mensajero, pues Dios envía ese espíritu de profeta en otro, y como es el Espíritu Santo, pues él puede operar el ministerio correspondiente a ese tiempo. En el mensaje, miren, el ungido de Dios despertando a Israel, él nos dice allí, es por medio de esos ministerios de los 2 olivos que serán llamados los escogidos del pueblo hebreo, así como son llamados los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo final. Por eso cuando Cristo habló del recogimiento de los escogidos para el día postrero, hablando del pueblo hebreo, lo hará en la misma forma, en lo que estará haciendo en el día postrero en medio del cristianismo. Como dice Cristo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. San Mateo 24:31. Por esa causa es que la higuera va a reverdecer, la higuera de Israel, va a ser traída a vida nuevamente, va a echar hojas y también va a echar fruto. Israel va a recibir la palabra en el día postrero por medio del evangelio del reino, la gran trompeta que estarán sonando los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Elías y Moisés. Esos ministerios van a estar en esta tierra, primeramente en medio del cristianismo, en el ungido de Dios, para llevar a cabo esa labor. O sea, en un hombre. O sea, eso él está profetizando, está trayendo más luz de esa profecía. Y luego llevará el mensaje correspondiente al pueblo hebreo, el mensaje del evangelio del reino, que solamente él conocerá. Y que solamente él conocerá sus pormenores para hacerlo funcionar. Tendrá la mecánica y también la dinámica. Tendrá la palabra y el espíritu para vivificar el espíritu, esa palabra prometida para el día postrero, porque es el Espíritu Santo el que opera su ministerio y es el que hace viva esa palabra, es la que hace que se cumpla. A través de la Escritura encontramos en el libro del Apocalipsis que Cristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas de las iglesias. Apocalipsis 22:16. Ese mismo ángel mensajero que estará en medio de las iglesias, ese espíritu de profeta que estará en medio de las iglesias, que estará en medio de las diferentes etapas de la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, estará también vestido de carne humana. Ahora ven cómo esas escrituras tienen múltiples cumplimientos, porque es el ángel del Señor, es el que opera esos ministerios en cada edad y en cada dispensación. El ministerio que él quiere operar, lo opera ¿quién? El Espíritu Santo, el ángel del Señor. Por eso las escrituras tienen múltiples cumplimientos. Mientras estuvo llevando a cabo una obra de buenas nuevas, ahí estaba el ángel del Señor Jesucristo dando las buenas nuevas. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora, si Dios se lleva ese mensajero, sigue siendo el mismo ángel del Señor, obrando en ese otro que viene y operando el ministerio correspondiente a ese tiempo. Y en este tiempo final, el ministerio que está operando es el ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías. Tan sencillo como eso. Por eso es que dice el reverendo William Branham que ese ángel del Señor Jesucristo es un profeta, es un espíritu de profeta que le trajo a Juan esa revelación apocalíptica, y por consiguiente para el día postrero ese ángel mensajero va a estar en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, va a ser ungido con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que opera esos ministerios. Por consiguiente no operó ese ministerio de Moisés y Elías en el doctor William Soto Santiago, ni tampoco en el tiempo del reverendo William Branham. ¿Por qué? Porque no fue llevado a cabo ese cambio de reino. ¿Ven? Y no fue cumplido esa promesa de sellar los 144,000. Y eso es su ministerio adoptado. El reverendo William Branham trató, porque vean, él estaba mostrando que esa es la forma en que él convertiría al pueblo hebreo a Cristo. ¿Cómo? El Espíritu de Dios yendo en un hombre. Así es que regresa el Espíritu de Israel en un hombre. Y él fue. Por consiguiente, ya con eso está mostrando que es un hombre de carne y hueso, en donde el Espíritu Santo está operando esos ministerios, operaría esos ministerios para cumplir esa promesa. Pero le fue dicho, no, regrésate, no es el tiempo. El más que se acercó, vean, fue el doctor William Soto Santiago. Pero cuando ya él vio todo, y también Dios le fue mostrando cada vez más y más. Y también recuerden una cosa, él no podía hablar
abiertamente ese misterio del séptimo sello y del ángel que era diferente a los demás, porque él mismo fue el que le dijo al hermano Branham, de la tercera etapa no dirás nada a nadie. Pero al estar operando en ese cuerpo humano, ahí el ángel está mostrando cada vez más y más, le va abriendo el cuadro, y ya al final vean cómo él allí se expresó en Argentina y dijo: he sido enviado de la presencia de Dios para traer estas noticias, estas buenas nuevas, y mientras más rápido las dé, más rápido me puedo ir. Esa es la labor y ese es el trabajo que él llevó a cabo. Él no llevó a cabo la obra de he sido enviado de la presencia de Dios para hacer este cambio de reino, para sellar los 144,000 y entonces nos vamos a la cena. No, él dijo, trajo las noticias como las trajo María y se fue. Quedó María con esa promesa, la cual dio a luz. ¿A quién? A Jesús. A esa promesa siendo cumplida, vivificada, naciendo en medio de la María allá, lo cual acá representa la iglesia, o sea, María representa la iglesia acá del Señor. La iglesia novia que dio a luz a ese hijo palabra. Ahora sigue diciendo: y por consiguiente para el día postrero ese ángel mensajero va a estar en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, va a ser ungido con el Espíritu Santo y entonces va a dar el mensaje de Dios para el pueblo hebreo y va a ser vivificado ese mensaje, traído a vida, traído a cumplimiento como está prometido en la palabra de Dios. Por eso él guardará para sí ciertos detalles del mensaje del Evangelio del Reino para evitar las imitaciones que a algunas personas les gusta imitar, tratarán de imitar. Porque siempre hay imitadores, personificadores, lo cual eso es muerte. Imitar a Moisés era muerte. Imitar al ministerio en este tiempo final es muerte. Y si no conocen toda la mecánica, no podrán tener éxito. Y se quedarán como el mensaje del domingo, todos enredados, y es mejor que queden enredados y están turbados, no saben ni qué es, más bien. Como no entienden y no comprenden, entonces se ponen a hablar y a tirar en contra, lo cual el único que hace eso es el diablo. Ahora vean, es una etapa de separación, lo cual no ocurrió en tiempos pasados, porque le fue dicho allí en esa parábola, los siervos le dijo: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, no vaya a ser que la arranques y arranquen el trigo. ¿Por qué? Porque la revelación no estaba siendo traída en ese tiempo, en ese mensajero, en las edades, y podían arrancar el trigo. Ahora, ¿cómo arrancarían el trigo? Por la palabra que estarían hablando. Como no conocían la mecánica, la dinámica, ni nada de lo que esos ministerios iban a estar llevando a cabo, podía ser un efecto esa palabra que hablaran a los escogidos de esa edad y podía hacer daño, más bien, esa palabra al escogido. Pero en este tiempo, por medio de esos ministerios, es que es llevada a cabo esa obra de separación, lo cual tampoco hizo el reverendo William Branham, ni tampoco el doctor William Soto Santiago. Vean, para él y su mensaje, todos eran iguales, el mensaje era traído y todos se gozaban. Pero cuando apareció los ministerios de Moisés y Elías, ahí el sal para afuera, porque se prendió la luz, y ahí cucarachas y grillos salieron corriendo, porque ya ahí se destapa el mensaje, la palabra que se va hablando. Es el mismo mensaje en la plataforma que dejó el fundamento del reverendo William Branham, pero hablado por el mensajero, ordenado por Dios para que esa palabra sea traída a vida y sea cumplida, y en la forma que es hablada, entonces produce esa separación. Pero vean ustedes, a los escogidos los recoge y vean la unión y el poder que está en ese grupo que lo ha recibido, que es un grupo que tiene esa percepción profética y capta esa revelación y son juntados en el alfolí. Y es un poderoso ejército que se está levantando en este tiempo final. Y ese ejército será transformado, obtendrá el nuevo cuerpo eterno y glorificado. Pero la cizaña es atada, vean, en manojos y se va juntando. Tú ves que se van juntando esos grupos y más bien lo que dicen es: este es lo que viene a traerle separación aquí. Porque en otros tiempos no se llevó a cabo esa labor. Pero ahora claro que viene a traer separación, porque no puede estar el trigo junto con la cizaña. Hay que separarlo. Y esa labor no la hizo ningún mensajero, sino en este tiempo final es que se está llevando a cabo. Tan sencillo como eso. Sigue diciendo: y
Si no conocen toda la mecánica, no podrán tener éxito. Se tiene que tener la mecánica, que es la palabra, el mensaje revelado, y tener el Espíritu Santo, para estar ungido con el Espíritu Santo. Y la palabra que hable, ser vivificada por los vivos en Cristo, ser vivificada por, vamos a ver aquí, por el Espíritu de Dios, traída a cumplimiento, traída a vida. Es un profeta como el profeta Elías, un profeta como Moisés, un profeta como Jesús. Eso será, y ese será el ungido de Dios para el día postrero, despertando a Israel. Y ese será el ángel del Señor Jesucristo, que estará en medio de la iglesia en carne humana en el día postrero. Es el ángel del Señor Jesucristo, es el espíritu de profeta que Dios en este tiempo final está operando en ese instrumento, los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías. Recuerden que Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Ahí te lo aclaro. El Dios de los cuerpos teofánicos, cuerpos espirituales de los profetas. Y por consiguiente llega el tiempo en que Dios los envía a la tierra en un cuerpo de carne que nace a través de un hombre y de una mujer. Por eso él dijo en el libro de los sellos que el séptimo sello es como el nacimiento de Juan y de Jesús, porque tiene un comienzo y tiene un final. El séptimo sello en la primera venida fue naciendo de la Virgen María, ese cuerpecito, el cual le fue puesto por nombre Jesús, y luego el final, la cruz del Calvario. Y ahora, en el tiempo final, tiene un comienzo cuando nace ese instrumento. Ahí nació el séptimo sello, nació esa dispensación, porque nace con el mensajero. Potencialmente, la dispensación está allí comenzando, pero ya cuando llega grande y comienza a hablar, y comienza a operar el Espíritu Santo, el ángel del Señor, esos ministerios correspondientes a esa dispensación, ahí de lleno se arranca con la dispensación en la cual ese profeta fue enviado. Por eso cuando él dijo, háblale y terminen los bautismos, terminen los llamamientos, terminen todo bajo la dispensación de la gracia, ya esa puerta allí se estaba cerrando y todo eso se estaba estableciendo por medio y por boca de un profeta. Pero ¿fue quién? Fue el Espíritu de Dios, el cual estaba haciendo ese entrelace aún ministerial. Ahora, cuando el hermano Branham dice, ruego yo que pasar esta espada, como el mensaje del domingo, es muy importante. A otro, esa espada fue pasada a el precursado, el cual estaba mostrando allí en el tiempo de Elías, cuando estaba enseñando a Eliseo, el cual le estaba pasando ese ministerio en una doble porción. Y en Elías y Eliseo se está mostrando ahí lo que en este tiempo final ocurrió. Y ven ustedes que ahí cuando el ángel del Señor le habla a ese instrumento, está mostrando allí también, lo hemos hablado así por encimita en una ocasión, cómo es que Dios le habla a sus profetas para llevar a cabo la obra, aún esos cambios de dispensación, y ahí lo tuvimos, esa forma en carne humana los dos. Ahora eso, más adelante vamos a seguir viendo un poquito más, pero no se va a abrir el cuadro completo, solamente ese instrumento sabe la mecánica y la dinámica, todo de cómo todo eso se está llevando a cabo. Ahora, ven ustedes, sigue diciendo, recuerden que Dios es el Dios de los espíritus de los profetas, el Dios de los cuerpos teofánicos, cuerpos espirituales de los profetas. Y por consiguiente llega el tiempo en que Dios los envía a la tierra en un cuerpo de carne que nace a través de un hombre y una mujer. Y ahora, por cuanto ese personaje prometido en la Biblia, el ángel del Señor Jesucristo, con el ministerio de Elías y de Moisés, va a estar en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y va a ser ungido con el Espíritu Santo para Dios cumplir esas promesas que ha hecho para el pueblo hebreo y para la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que también ser despertados con el mensaje de la gran voz de trompeta para el día postrero. Los escogidos, la iglesia novia del Señor Jesucristo, despertarán con el mensaje de Dios a través del Espíritu Santo, operando
en el mensajero final de Dios en medio de la iglesia. El Espíritu Santo estará obrando a través del ángel del Señor Jesucristo y estará recibiendo la fe para ser transformados los miembros de la iglesia y ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Estarán escuchando la voz del Espíritu Santo, la voz de Cristo, el ángel del pacto, por medio de un mensajero ungido por Dios, por medio de un mensajero ungido por Dios con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que en la página 134 del libro de los sellos, que estaría en carne humana en medio de su iglesia. Tan sencillo como eso será lo que estaremos viendo en este tiempo final, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa correspondiente a este tiempo, que es la etapa de la edad de la piedra angular, la etapa de la edad de la adopción para cada creyente en Cristo, la adopción, o sea, la adopción del cuerpo, la redención del cuerpo, que será la transformación de los vivos en Cristo luego de la resurrección de los muertos creyentes en Cristo en cuerpo glorificado. Recuerden que el ministerio de Moisés operaba para hebreos y también para gentiles. Y recuerden también que el ministerio de Moisés, aunque fue en medio del pueblo hebreo, operó también para juicio de los gentiles de Egipto, del reino de los gentiles de aquel tiempo, del rey de los gentiles, el faraón. Y Moisés fue el que habló las plagas, o el Espíritu Santo a través de Moisés, porque la palabra de Dios es el pensamiento divino que es hablado, y entonces es la palabra de Dios cuando es hablado el pensamiento divino a través de un hombre, de un profeta, no de cualquier hombre, sino de un profeta que capta ese pensamiento de Dios, lo recibe y luego lo expresa al pueblo. Ahí fue en carne propia que le dio ese pensamiento divino de hacer ese cierre de dispensación y esa apertura de la dispensación del reino. Pero luego esas instrucciones continuaron y dijo: yo estaré contigo y todo esto te lo vas a guardar en secreto, y todo lo que estarás llevando a cabo va a ser el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en ti. No te dejaré. O sea que ese ángel, hay un lugar donde él dice que ese ángel está siempre y estará siempre con ese instrumento. Recuerden, por ejemplo, el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, y por consiguiente captaba los pensamientos del corazón de Dios en su alma, en su corazón, y los hablaba. Y así son los profetas de Dios. Moisés era un profeta y también el rey David era un profeta. A los profetas es que viene la palabra de Dios, porque son hechos creados por Dios para ese propósito, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Eso está en Amós capítulo 3, verso 7. Por eso en Zacarías capítulo 7 también nos habla del Espíritu de Dios y la forma en que el Espíritu de Dios obraba en medio del pueblo. Zacarías capítulo 7 dice, vamos a leerlo para que tengan el cuadro claro de cómo es que Dios obra, porque cuando Dios promete que va a traer un mensaje para el pueblo, tiene que tener un instrumento a través del cual trae ese mensaje. Capítulo 7, verso 11 al 12 de Zacarías dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Así está ocurriendo también para algunos, y se cumple eso también en medio de los gentiles. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahora vean cómo venía la palabra de Dios. Dice, y pusieron su corazón como diamante. Y dice que taparon sus oídos para no oír. ¿Para no oír qué? La palabra de Dios. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Dios, por medio de su espíritu, que es el ángel del pacto, que es Jesucristo en su cuerpo angelical, a través de la historia del ser humano, ha estado hablándole al ser humano por medio de su Espíritu Santo, a través de los profetas. El ángel del pacto es el Espíritu Santo, es Cristo en su cuerpo angelical. En él está el nombre de Dios conforme a las palabras que le habló Dios a Moisés en el Éxodo, capítulo 23, verso 20 al 23. Y es por medio de ese ángel del pacto, del Espíritu Santo, que Dios ha guiado a su pueblo y le ha hablado su palabra por medio de Moisés y otros profetas. Es el mismo que habló por medio de Noé y le reveló a Noé todo lo que iba a suceder en aquel tiempo. Y ahora encontramos que hay una bendición grande prometida para el pueblo de Dios, para el día postrero. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 4 dice, he aquí yo envié al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Por lo tanto, antes de la gran tribulación, estará en la tierra el ministerio de Elías, que es el ministerio que acompaña también a Moisés, al ministerio de Moisés. Esos son los dos olivos de Zacarías capítulo 4, verso 1 al 14 y Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante. Esos son los ministerios prometidos
Esos son los ministerios por medio de los cuales el ungido estará despertando al pueblo hebreo, estará despertando a Israel. Despierta a los descendientes de las tribus perdidas y también despertará a los descendientes de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y la tribu de Leví. Tan sencillo como eso es lo que Dios estará haciendo en este tiempo final. Y por ahí sigue ese mensaje. Ahora vean cómo es que Dios está llevando a cabo en este tiempo final toda esa promesa. Es por medio de los ministerios de Moisés y Elías que están en medio de la iglesia, y luego pasará ese ministerio a Israel. Estos días son días muy, pero que muy importantes, en los cuales estamos viendo el cumplimiento de esas profecías y la actualización, la materialización de lo que fue hablado para ser llevado a cabo en este cambio de reino. Allá fue en el 2009 que él fue, y vean, luego de eso no ocurrió nada. Ahora vuelve nuevamente el Espíritu del Señor, el Espíritu de los profetas, el ángel del Señor, en un hombre nuevamente a la casa de gobierno. Está aquí en la casa de Acab, en donde nuevamente vuelve otra vez ese ciclo y estemos bien apercibidos de todo lo que se está llevando a cabo. Ese espíritu de Acab está en la casa de gobierno, y ahí nuevamente el espíritu de Elías, ese ministerio de Elías y de Moisés, está nuevamente frente a él. Estuvimos a unos pocos pies allí de él. O sea que todo eso, en una forma sencilla, actualizada, se está llevando a cabo en este tiempo final. O sea, estén con los ojos espirituales bien abiertos en todo lo que Dios va a ir desarrollando en su programa. Y lo importante es que los escogidos de Dios están recibiendo la fe para ser transformados y ser llevados con él a la cena de las bodas del Cordero. Es el ungido de Dios para llevar a cabo la materialización de las profecías. El ungido de Dios llevando a cabo el cumplimiento de las profecías. Ha sido para mí un privilegio grande y una bendición grande poder platicar en esta ocasión estas palabras y estas profecías siendo materializadas y viendo el cumplimiento de ellas. Que Dios le siga abriendo el entendimiento y las escrituras a todos los escogidos de Dios, y no tropezar, como él dijo, los estarán viendo en medio de la política o en la parte social o en la parte cultural. Todo eso fue visto en porciones en los mensajeros pasados, y en este tiempo lo van a estar viendo más marcado también. O sea, no tropezar con las labores que está llevando a cabo ese instrumento, como no tropezaron con los mensajeros anteriores, los escogidos de Dios en cada edad y en cada dispensación. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.